Me puse el collar de perlas esa noche, el mismo que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario, cuando todavía creía que los regalos caros significaban amor. 27 años después, sé la verdad. Los regalos caros significan silencio, significan gratitud, significan no hagas preguntas. El restaurante era Casa Tua, en Miami Beach. Roberto había insistido en hacer el viaje desde Coral Gables. A los alemanes les gusta la discreción, dijo, ajustándose los gemelos frente al espejo del baño esa mañana. Y a ti te gusta la buena comida. Todos ganamos. No pregunté por qué tenía que ir. Después de 28 años de matrimonio, había aprendido que ciertas preguntas solo llevaban a discusiones, y las discusiones solo llevaban al silencio frío de Roberto durante días enteros. Así que me puse mi vestido negro, abroché las perlas alrededor de mi cuello, y me convertí en lo que él necesitaba: elegante, callada y decorativa. El comedor olía a mantequilla y dinero viejo. Candelabros de cristal proyectaban sombras cálidas sobre paredes cubiertas de arte contemporáneo. Nuestra mesa estaba en un rincón privado, lejos de los demás comensales. Roberto lo había pedido específicamente. Había 4 alemanes, 2 hombres en sus 60 con cabello plateado y relojes costosos, un hombre más joven, quizás 40 años, con la mirada ansiosa de alguien tratando de impresionar a sus superiores, y una mujer de mi edad, rubia, usando una blusa de seda color champán. Me sonrió cuando nos sentamos, el tipo de sonrisa que las mujeres se dan entre sí cuando ambas están jugando el mismo papel en la misma cena. Elena, te presento al señor Dietrich, señor Brandt, señor Müller y la señora Kaufmann, dijo Roberto señalando a cada uno. Están asesorando en el proyecto Meridian. Asentí y sonreí. No tenía idea de qué era el proyecto Meridian. Roberto nunca discutía su trabajo conmigo más allá de vagas referencias a consultoría y relaciones con inversores extranjeros. Abogado de inmigración para clientes de alto patrimonio, decían sus tarjetas, facilitador de visas doradas y residencias compradas. Había aprendido a entender. La primera hora pasó en una bruma de platos y conversación superficial. Los alemanes hablaban excelente español, aunque ocasionalmente cambiaban a su idioma nativo cuando discutían algo entre ellos. Roberto se reía de sus chistes, llenaba sus copas de vino, tocaba el brazo del señor Dietrich con familiaridad practicada. Yo comí mi pato confitado y observé. Fue en algún momento entre el queso y el postre cuando lo escuché. El señor Brandt se inclinó hacia el señor Dietrich y murmuró algo en alemán. Capté las palabras "Seine Frau", su esposa, e instintivamente dirigí mi atención a la canasta de pan, fingiendo considerar otro panecillo. "Sie ist nur Dekoration", respondió el señor Dietrich, mirándome con una sonrisa cortés. Es solo decoración. Roberto sagt, sie versteht nichts von Geschäften. Roberto dice que ella no entiende nada de negocios. Mantuve mi rostro neutral. Alcancé el pan. Había pasado 4 años en la Universidad de Miami estudiando literatura alemana. 3 años más trabajando como traductora para el consulado antes de conocer a Roberto. Antes de dejarlo todo para apoyar su carrera, para criar a nuestros hijos, para convertirme en la mujer que él necesitaba. Ellos no sabían. Roberto nunca les había dicho. Quizás el mismo Roberto lo había olvidado. "Sie ist emotional schwach", dijo Roberto, uniéndose a la conversación sin esfuerzo. Su alemán era más tosco que el mío, con acento, pero funcional. "Leicht zu manipulieren. Aber sie sieht gut aus bei Veranstaltungen". Es emocionalmente débil, fácil de manipular, pero se ve bien en los eventos. El panecillo en mi mano se sintió como piedra. Lo dejé cuidadosamente en mi plato. El señor Müller, el más joven, se rió. "Praktisch", dijo. "Práctico. Sehr praktisch", concordó Roberto. "Sie unterschreibt alles, was ich hier vorlege. Keine Fragen". Muy práctico. Firma todo lo que le pongo enfrente, sin preguntas. Pensé en los documentos que había firmado a lo largo de los años. Declaraciones de impuestos que nunca leí. Transferencias de propiedades que nunca cuestioné. Poderes notariales que Roberto aseguró eran solo por si algo me pasa. Procedimiento estándar, siempre decía. Confía en mí, siempre decía. Había confiado en él. La mujer rubia, la señora Kaufmann, se movió en su asiento. Me miró por un momento, algo parpadeando en sus ojos. Reconocimiento, tal vez. O lástima. Luego volvió a su vino. "Die Lieferungen gehen durch die Stiftung", dijo el señor Dietrich, bajando un poco la voz. "Los envíos pasan por la fundación. Robertos Frau ist Vorstandsmitglied. Ihre Unterschrift legitimiert alles". La esposa de Roberto está en la junta directiva. Su firma legitima todo. Yo estaba en la junta de la Fundación Familia Mendoza. Roberto había insistido hace 5 años. Por cuestiones fiscales, había explicado. Solo necesitas firmar unos papeles una vez al año. Nada complicado. Había firmado. Siempre firmaba. "Was ist mit den Behörden?", preguntó el señor Brandt. "¿Qué hay de las autoridades?". Roberto agitó la mano con desdén. "Kein Problem. Ich habe Kontakte beim Heimatschutz. Und wenn es Fragen gibt, zeige ich auf Elena". Sonrió. Una sonrisa que había visto miles de veces, pero que nunca había entendido realmente hasta ahora. "Sie ist das perfekte Schutzschild. Reich, dumm und loyal". Ningún problema. Tengo contactos en seguridad nacional. Y si hay preguntas, señalo a Elena. Ella es el escudo perfecto. Rica, tonta y leal. El mesero llegó con el postre, soufflé de chocolate, el favorito de Roberto. Agradeció al mesero en español, elogió la presentación.
Se volvió hacia mí con esa misma sonrisa. ¿Te estás divirtiendo, mi amor? Mucho, dije. Mi voz no tembló. El pato estuvo excelente. Sabía que te gustaría. Me dio palmaditas en la mano. Su palma estaba tibia y seca contra mi piel. Por eso te traje. Te mereces una linda noche fuera de casa. Le devolví la sonrisa. 28 años de práctica lo hacían fácil. El resto de la cena pasó en fragmentos. Los escuché discutir rutas de envío, cuentas offshore, un contacto en Frankfurt que podía manejar la documentación de visas. Escuché a mi esposo describirme como útil 3 veces más. Escuché a la señora Kaufman disculparse para ir al baño y no regresar por 15 minutos. Cuando llegó la cuenta, Roberto pagó en efectivo. Billetes grandes, crujientes y nuevos. En el auto de regreso a casa, puso música clásica y manejó en silencio satisfecho. Observé el paisaje nocturno de Florida pasar por mi ventana y pensé en la mujer que había sido antes de conocerlo. 25 años, segura de mí misma, fluida en 3 idiomas, una carrera que amaba, colegas que me respetaban, un pequeño apartamento en Brickell que era completamente mío. Luego Roberto, guapo, encantador, ambicioso Roberto, que me dijo que era demasiado inteligente para desperdiciar mis talentos en trabajo de consulado, que dijo que necesitaba una compañera, no una empleada, que me prometió una vida de comodidad, propósito y amor. Dejé mi trabajo 6 meses después de la boda. Andrés nació un año después, luego Sofía, luego Valentina. Los años se difuminaron en una neblina de obras escolares, partidos de fútbol y cenas donde sonreía, asentía y nunca hablaba de nada que importara. En algún punto del camino, me había convertido exactamente en lo que Roberto describió: decoración, una firma en documentos que no leía, un escudo para crímenes que no conocía. Hasta esta noche. Roberto entró en nuestra entrada a las 11:40. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche. Nuestros hijos habían crecido y se habían ido. Andrés a su propio apartamento en Brickell, Sofía a su trabajo de maestra en Orlando, Valentina a la escuela de medicina en Gainesville. La casa que alguna vez se sintió llena ahora resonaba con ausencia. Voy a revisar mis correos, dijo Roberto dirigiéndose a su oficina. No me esperes despierta. Subí a nuestra habitación. Su saco colgaba en la silla junto a la ventana, donde siempre lo tiraba antes de cambiarse. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego caminé hacia él y deslicé mi mano en el bolsillo interior. Un recibo de un restaurante que no reconocí. Una tarjeta de presentación de alguien llamado Heinrich Weber, sin título, solo un número de teléfono y un pequeño sobre, color crema, con el logo de un hotel grabado en dorado, de Setay, Miami Beach. Adentro había una tarjeta de acceso y una nota escrita a mano. Zimmer 1412, Donnerstag 19:0, M. Habitación 1412, jueves 7 p.m. M. El jueves era en 2 días. Puse todo exactamente como lo había encontrado. Me cambié a mi camisón, me quité las perlas y las coloqué en su caja de terciopelo. Me lavé la cara, me cepillé los dientes y me metí en la cama. Cuando Roberto subió 1 hora después, fingí estar dormida. No intentó despertarme. No lo había intentado en años. Yací en la oscuridad y escuché su respiración volverse lenta hasta dormirse. 28 años, 3 hijos, incontables cenas, fiestas, días festivos, aniversarios. Le había dado todo, mi carrera, mi identidad, mi confianza, y él me había usado. Cada firma, cada sonrisa, cada momento silencioso de obediencia. Yo era su escudo, su coartada, su idiota útil. El ventilador de techo giraba lentamente sobre mí, proyectando sombras tenues en la luz de la luna. Pensé en los documentos en la caja fuerte de su oficina, los papeles de la fundación que nunca había examinado realmente, las declaraciones de impuestos con números que nunca había verificado. Pensé en Andrés, que trabajaba en el bufete de su padre, que defendía a Roberto en cada cena familiar, que me llamaba dramática cuando me quejaba de sentirme invisible. ¿Él sabía? ¿Mi propio hijo era parte de esto? Pensé en Patricia, mi hermana, que se había vuelto tan cercana a Roberto en los últimos años, que siempre tomaba su lado en las discusiones, que usaba los aretes de esmeralda que él le había regalado como agradecimiento por ser una cuñada tan solidaria. ¿Qué tan profundo llegaba esto? El reloj en la mesa de noche marcaba las 2:47 a.m. Roberto roncaba suavemente a mi lado, tranquilo, sin sospechar nada. Había pasado 28 años siendo la mujer que él quería que fuera, callada, obediente, invisible, pero había cometido un error. Había olvidado quién era yo antes de convertirme en su esposa. Había olvidado que yo hablaba alemán, que entendía cada palabra, y ahora tenía 2 días para decidir qué hacer con ese conocimiento. Jueves. Habitación 1412, M. Cerré los ojos, pero no dormí. Esta historia nos fue enviada por una oyente que desea permanecer anónima. Si tienes una historia que quieras compartir, envíala a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que tu esposo te ha estado usando como escudo para sus crímenes durante casi 30 años? El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. O quizás había estado contando las horas tan cuidadosamente que el tiempo mismo pareció acelerarse, corriendo hacia el momento en que tendría que decidir qué tipo de mujer realmente era. No fui al Setay.
lo pensé. Me imaginé caminando por el vestíbulo, tomando el ascensor hasta el piso 14, presionando mi oído contra la puerta de la habitación 1412. ¿Pero qué probaría eso? Ya sabía que mi esposo se estaba reuniendo con alguien. Verlo con mis propios ojos me daría dolor. No poder. En cambio, pasé la tarde del jueves en la oficina de Roberto. Se había ido a Nueva York esa mañana. Una reunión con inversores, dijo. Volvería el sábado. Me besó la mejilla en la puerta. Me dijo que no lo esperara despierta, y se fue en su Mercedes plateado sin mirar atrás. Esperé 30 minutos. Luego entré en su oficina y cerré la puerta detrás de mí. La habitación olía a él, cuero, sándalo y el fantasma de los puros que decía haber dejado de fumar hace años. Su escritorio era de caoba, importado de España, cubierto de papeles y una computadora cuya contraseña no conocía, pero sabía dónde guardaba las cosas que no quería que yo viera. La caja fuerte estaba detrás de una pintura de un velero, un regalo del señor Dietrich. Ahora me daba cuenta. La combinación era nuestro aniversario de bodas, 14 de agosto de 1996. Roberto era sentimental con cosas extrañas. Adentro encontré exactamente lo que esperaba. Efectivo, unos 40,000 euros en billetes de 100, pasaportes, el suyo, el mío, y 3 que no reconocía con nombres alemanes. Una carpeta con escrituras de propiedades de direcciones que nunca había escuchado, y un grueso sobre Manila etiquetado Fundación Confidencial. Me senté en el piso de la oficina de mi esposo y leí durante 3 horas. La Fundación Familia Mendoza, según los documentos oficiales, apoyaba iniciativas educativas en comunidades necesitadas. Según estos papeles, era una lavadora de dinero. El dinero entraba de donantes alemanes, los mismos nombres de la cena. El dinero salía hacia compañías fantasma en Delaware, Nevada, las Islas Caimán. Mi firma aparecía en 17 documentos autorizando transferencias que nunca había entendido. También había correos electrónicos, copias impresas, conversaciones con el señor Dietrich sobre el calendario de envíos, referencias a el contacto americano que podía suavizar las cosas con aduanas, y un correo, fechado hace 3 meses, que hizo temblar mis manos. Era de mi hermana. Roberto, había escrito Patricia, la cuenta a mi nombre está lista. Transfiere los $200,000 cuando estés listo. Elena no sospechará nada. Todavía cree que le pedí dinero prestado para el acuerdo del divorcio. Tenías razón. Realmente no presta atención a nada. Nos vemos en Acción de Gracias. P. Lo leí 4 veces. Luego puse todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja fuerte, enderecé la pintura y salí. Mi hermana, mi propia hermana, Patricia y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella era 3 años menor, siempre celosa de cosas que ni siquiera quería. La atención de nuestra madre, la aprobación de nuestro padre, la beca que obtuve para la Universidad de Miami mientras ella iba al Community College. Cuando su esposo Tomás la dejó hace 8 años, la sostuve mientras lloraba y la ayudé a pagar al abogado. Roberto le había dado $50,000 para ese abogado. Un préstamo, lo llamó. Familia ayudando a familia. Ahora entendía. No era un préstamo, era un anticipo. Faltaban 6 semanas para Acción de Gracias. Roberto llegó a casa el sábado por la noche, oliendo a aeropuerto y agotamiento. Me besó la mejilla. Preguntó qué había de cenar, y desapareció en su oficina por 2 horas. Cuando salió, estaba sonriendo. Buenas noticias, dijo. La reunión de Nueva York fue bien. Estamos expandiendo el alcance de la fundación. Más donantes, más impacto. ¡Qué maravilloso!, dije. Patricia viene a cenar el miércoles. Quiere discutir su participación. Creo que es hora de incorporarla oficialmente a la junta. Dejé el tenedor. ¿Patricia? ¿En la junta? Es familia, y ha sido tan útil con el lado administrativo. Tiene sentido. Miré a mi esposo, su sonrisa confiada, su corte de pelo caro, sus manos que habían firmado cheques para mi hermana durante años, mientras yo pensaba que estaba siendo generoso. Por supuesto, dije. Tiene sentido. Patricia vino el miércoles con lirios, mis menos favoritos, aunque siempre decía olvidarlo, y una botella de vino que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Elena, te ves maravillosa. Me abrazó en la puerta, su perfume abrumador. ¿Es un vestido nuevo? Se ve tan cómodo. Roberto apareció detrás de mí, radiante. Patricia, entra. Tenemos mucho que discutir. Los vi caminar juntos hacia la sala, ya profundamente sumidos en conversación sobre la nueva iniciativa y los socios alemanes. Patricia se rió de algo que Roberto dijo, tocando su brazo con familiaridad practicada. En la cocina, me serví vino y pensé en el correo electrónico. $200,000. Mi hermana había tomado $200,000 de mi esposo para mentirme. La cena fue pollo asado, el favorito de Roberto. Serví en silencio mientras hablaban de planes de expansión y cultivo de donantes. En algún momento, Patricia mencionó un viaje a Múnich. ¿Para la fundación?, pregunté. Ambos me miraron como si les sorprendiera que pudiera hablar. Solo unas vacaciones, dijo Patricia suavemente. Siempre he querido ver los mercados de Navidad
Navidad. Múnich tiene hermosos mercados navideños, concordó Roberto. Quizás deberíamos ir todos alguna vez. Después de la cena, Roberto se disculpó para una llamada telefónica. Patricia y yo estábamos solas en el comedor. Elena, dijo, inclinándose hacia adelante, quiero agradecerte por ser tan comprensiva, con Roberto ayudándome con el divorcio. Sé que debe haber parecido mucho dinero. Estudié el rostro de mi hermana. El maquillaje cuidadoso, el botox sutil, los aretes que brillaban verdes a la luz de las velas. Las esmeraldas de Roberto. Fue familia ayudando a familia, dije. Eso es lo que Roberto siempre dice. Exactamente. Patricia sonrió. Familia ayudando a familia. Extendió la mano y apretó la mía. Sus dedos estaban fríos. Me alegra tanto que nos entendamos. La entendía perfectamente. Solo no estaba segura de que ella me entendiera a mí. Andrés vino el domingo sin avisar. Mi hijo gustaba de los horarios, del control. El hijo de Roberto, sin duda. Mamá, tenemos que hablar sobre papá. Estaba en el jardín, arrancando maleza del cantero que había plantado hace 15 años. Las rosas se estaban muriendo. Se habían estado muriendo por años, pero seguía tratando de salvarlas. La tía Patricia me llamó, dijo, sentándose en el banco de piedra. Está preocupada por ti. Dice que has estado actuando extraño, haciendo preguntas sobre la fundación, sobre los negocios de papá. Miré a mi hijo, 26 años, guapo, exitoso, todo lo que Roberto quería. Lo recordé a los 6, mostrándome un dibujo de crayón de nuestra familia. 4 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Estos somos nosotros, había dicho, por siempre jamás. Soy tu madre, Andrés. Tengo derecho a tener curiosidad sobre nuestras finanzas. Hay cosas que no entiendes, cosas complicadas. El trabajo de papá es delicado. Si empiezas a hacer las preguntas equivocadas a las personas equivocadas, ¿a quiénes? ¿A quién le preguntaría? Ese es el punto. Andrés se pasó la mano por el cabello, un gesto tan parecido al de Roberto que me dolió el pecho. Mira, mamá, papá nos ha dado todo. Casa hermosa, buenas escuelas, todo. Lo menos que puedes hacer es confiar en él. Lo menos que puedo hacer, no quise decir eso. ¿Cómo lo quisiste decir, Andrés? Se quedó callado. Un pájaro cantaba en el roble al borde del jardín, el mismo árbol donde había empujado a Andrés en un columpio, donde Sofía tuvo su primer beso, donde Valentina construyó su casa del árbol. Solo creo que deberías tener cuidado, dijo Andrés finalmente, con lo que dices, con lo que haces. Me miró a los ojos y algo brilló ahí. ¿Miedo? ¿Culpa? Que desapareció rápidamente. Por el bien de todos. ¿Eso es una advertencia? Es un consejo de tu hijo que te ama. Se fue después del café. Vi su auto desaparecer y pensé en sus palabras. Por el bien de todos, no por tu bien. Por el bien de todos. Como si yo fuera una amenaza. Como si mi curiosidad pudiera dañar algo más grande que yo misma. ¿Sabía Andrés? ¿Roberto lo había metido en el negocio? ¿Lo había hecho cómplice? ¿O era solo un hijo leal defendiendo a un padre que no podía atreverse a dudar? Esa noche, Roberto llegó tarde, oliendo a vino y al perfume de otra persona, sutil, floral, nada como el de Patricia. Andrés mencionó que has estado estresada, dijo. Quizás deberíamos tomar unas vacaciones después de la gala, solo nosotros dos. Miré al hombre en quien había confiado por 28 años. Suena encantador. Bien, no te preocupes por nada, Elena. Yo me encargo de todo. Siempre lo hago. Me besó la frente y se fue a la cama. Me senté en la sala oscura. Patricia me estaba vigilando. Andrés me estaba advirtiendo. Roberto estaba planeando algo que se sentía más como contención que como romance. Faltaban 5 semanas para Acción de Gracias. 5 semanas hasta que mi hermana se sentara en mi mesa, mintiéndome en la cara mientras usaba aretes comprados con dinero de crímenes que yo había respaldado sin saberlo. Pensé en mis opciones. ¿Confrontar a Roberto? No tenía pruebas que pudiera usar sin revelar que había revisado su oficina. ¿Irme? Todo estaba atado a él. Casa, autos, cuentas, o esperar, observar, reunir información, convertirme en la mujer que Roberto pensaba que era, callada, obediente, invisible, mientras aprendía todo lo que necesitaba para destruirlo. 5 semanas hasta Acción de Gracias. 5 semanas para descubrir qué tan profunda era la traición. 5 semanas para saber si alguien en esta familia aún era digno de confianza. Las palabras de Andrés resonaban mientras subía las escaleras. Por el bien de todos. No tenía idea de lo que yo estaba dispuesta a hacer. Por mi bien, por la mujer que solía ser, la mujer que entendía cada palabra. Esta historia nos fue enviada por una oyente de Florida. A veces las personas más cercanas a nosotros esconden los secretos más profundos. Si tienes una historia sobre traición familiar, envíala a nuestro canal. Y cuéntanos, ¿podrías sentarte en la cena de Acción de Gracias con la hermana que ayudó a ocultar los crímenes de tu esposo? La primera señal de que algo había cambiado llegó un martes por la mañana, 3 semanas antes de Acción de Gracias. Estaba en el supermercado, llenando mi carrito con los ingredientes para el estofado favorito de Roberto, cuando mi tarjeta de crédito fue rechazada. La cajera adolescente me miró con una mezcla de lástima e impaciencia, mientras yo buscaba otra tarjeta en mi cartera. Esa también fue rechazada. Y la siguiente. Señora, ¿tiene efectivo? Tenía $47 en mi bolso. Las compras sumaban 183.
Dejé el carrito en la caja y caminé hacia mi auto con las mejillas ardiendo. En 28 años de matrimonio, nunca me habían rechazado en una caja. Ni siquiera había pensado en el dinero. Simplemente estaba ahí, apareciendo en cuentas que no administraba, pagando cosas que no cuestionaba. Cuando llegué a casa, llamé al banco. Un joven amable me informó que mis tarjetas habían sido reportadas como perdidas y los reemplazos serían enviados a la dirección de la oficina de mi esposo. Pero yo no las reporté perdidas, dije. El titular de la cuenta lo hizo, señora. El señor Mendoza. Colgué y me senté en la cocina por un largo rato, mirando la encimera de mármol donde había preparado miles de comidas para una familia que lentamente se revelaba como una conspiración. Esa noche, Roberto llegó a casa con flores, rosas, rojas, del tipo caro de la floristería del centro. Me enteré de la situación con las tarjetas, dijo besando mi mejilla. Lo siento mucho, mi amor. Hubo una brecha de seguridad en el banco. Recomendaron cancelar todo y empezar de nuevo. Las nuevas tarjetas llegarán la próxima semana. ¿La próxima semana? Sé que es inconveniente. Me entregó 5 billetes de $100, crujientes y nuevos. Esto debería cubrir lo que necesites mientras tanto. Solo avísame cuando se te esté acabando. Miré el dinero en mi mano. Una mesada. Después de 28 años, me estaban dando una mesada como a una niña. Gracias, dije. Por supuesto. Sonrió. Esa misma sonrisa cálida de la que me había enamorado hace décadas. Yo te cuido, Elena. Siempre lo he hecho. La segunda señal llegó 4 días después. Había estado durmiendo en el cuarto de huéspedes desde la cena con los alemanes. Roberto no había preguntado por qué y yo no había explicado. Nos movíamos alrededor del otro como fantasmas, corteses y distantes, actuando un matrimonio que había muerto mucho antes de que yo supiera que estaba enfermo. Ese viernes, llegué a casa de una caminata y encontré a 2 hombres en el pasillo afuera de la oficina de Roberto. Estaban cargando cajas. ¿Qué está pasando?, pregunté. Roberto apareció en la puerta, luciendo apenado. Debí haberte mencionado esto. Estoy renovando la oficina. Nuevos estantes empotrados, mejor iluminación. Estos señores solo están despejando las cosas temporalmente. Los vi cargar otra caja pasando junto a mí. A través del cartón, pude ver los lomos de libros, mis libros, la colección de literatura alemana que traje al matrimonio, los diccionarios de traducción de mis años de trabajo, las antologías de poesía que mi madre me había dado antes de morir. ¿A dónde los llevan? A un almacén. No te preocupes. Todo volverá cuando termine la renovación. Esos son mis libros, Roberto. Puso su mano en mi hombro, suave y firme. Lo sé, mi amor, pero necesitamos el espacio. Algunas de esas cosas viejas han estado abarrotando los estantes por años. Cuando termine la renovación, organizaremos todo correctamente. Quizás hasta donemos lo que ya no necesites. Los hombres sacaron otra caja. Esta contenía mis diplomas, mis certificados, la foto enmarcada de mí en mi primer trabajo de traducción, joven y sonriente y llena de esperanza. Las necesito, dije. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Necesitas relajarte. La mano de Roberto se apretó ligeramente en mi hombro. Has estado tan tensa últimamente. Todos lo han notado. Andrés, Patricia. Hasta las niñas lo han mencionado. Quizás deberías ver a alguien, un profesional. Puedo hacer una cita. Miré a mi esposo. En sus ojos vi algo que nunca había notado antes, o quizás algo que siempre había elegido no ver. Cálculo. La misma evaluación fría que había visto cuando miraba a los empresarios alemanes. La mirada de un hombre evaluando un problema y decidiendo cómo resolverlo. Estoy bien, dije. Por supuesto que sí. Soltó mi hombro y dio un paso atrás. Solo piénsalo, por tu propio bien. La renovación tomó 2 semanas. Cuando terminó, la oficina se veía hermosa. Nuevos estantes, iluminación cálida, un rincón de lectura junto a la ventana. Pero mis libros no estaban ahí. Mis diplomas no estaban ahí. El espacio que había contenido 28 años de mi vida antes de Roberto había sido vaciado y llenado con sus cosas, clásicos empastados en cuero que nunca había leído, premios de organizaciones que nunca había escuchado, fotos de él con políticos y empresarios. No pregunté a dónde habían ido mis pertenencias. Ya sabía la respuesta. El primer domingo de noviembre subí al ático. No había estado ahí en años. Era territorio de Roberto. Cajas de archivos viejos, decoraciones navideñas, cosas que habíamos acumulado y olvidado. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras subía, y el aire olía a polvo y abandono. Buscaba algo específico. Una caja que había empacado cuando Andrés empezó el kinder. Cuando finalmente acepté que mi carrera de traductora había terminado y mi vida como esposa de Roberto había comenzado plenamente. La encontré en una esquina, detrás de una pila de coronas navideñas. El cartón se había ablandado con los años, y cuando la abrí, el olor a papel viejo subió como un fantasma. Mis viejos archivos de trabajo, cartas de clientes, notas de proyectos, tarjetas de presentación de colegas con quienes no había hablado en décadas. Y en el fondo, envuelto en papel de seda, el diccionario alemán-inglés que había usado todos los días durante 3 años. Los márgenes estaban llenos de mi letra, notas, correcciones, observaciones, evidencia de la mujer que solía ser. Me senté en el piso polvoriento y sostuve el diccionario en mi regazo por un largo rato. Junto a la caja, cubierta con una sábana, estaba la mecedora.
Quité la tela y la miré. Roble, tallada a mano, comprada en una tienda de antigüedades en Coconut Grove, la semana que descubrí que estaba embarazada de Andrés. Había amamantado a mis 3 hijos en esta silla. Les había cantado canciones de cuna. Los había sostenido mientras lloraban por fiebres y pesadillas. Cuando Valentina se fue a la universidad, Roberto sugirió que la donáramos. «Ya no la necesitamos», dijo. Yo había insistido en quedármela y había terminado aquí, en el ático, olvidada. Pasé mi mano por el apoyabrazos desgastado. La madera estaba suave por años de uso, moldeada por mi cuerpo, los cuerpos de mis hijos. Esta silla sabía cosas de mí que Roberto nunca se había molestado en aprender. Me senté. La silla crujió pero aguantó. A través de la pequeña ventana del ático podía ver el patio trasero, las rosas moribundas, el roble, el jardín que había plantado y cuidado y visto marchitarse. Pensé en lo que había perdido. Mi carrera, abandonada porque Roberto dijo que me necesitaba en casa. Mi independencia, intercambiada por una seguridad que resultó ser una jaula. Mi familia, que se había convertido en extraños y conspiradores. Mis libros, mis diplomas, mi historia, empacados en cajas y almacenados en la oscuridad, mientras Roberto llenaba la casa con sus propios logros. Había dado todo. ¿Y qué había recibido? Una mesada, un cuarto de huéspedes, un esposo que me describía como útil en un idioma que creía que yo no entendía. El ático estaba frío y silencioso. Debajo de mí, podía escuchar a Roberto moviéndose por la casa, haciendo llamadas telefónicas, viviendo su vida. Pensaba que había ganado. Pensaba que me había reducido a lo que siempre creyó que era: decoración, firma, escudo. Pero había olvidado algo. Había olvidado que la mujer con la que se casó no era la mujer que él creó. En algún lugar debajo de los 28 años de obediencia, la traductora seguía ahí, todavía escuchando, todavía entendiendo. Tomé mi viejo diccionario y lo abrí en una página al azar. La palabra alemana Vergeltung me miró fijamente. Retribución. Sonreí. Esa noche preparé la cena como siempre. Estofado, finalmente, con las compras que el efectivo de Roberto había pagado. Él elogió la comida, preguntó por mi día, me contó sobre una conferencia telefónica con inversores. La gala de la fundación es en 2 semanas, dijo. Te necesitaré ahí, por supuesto. Los alemanes vienen, por supuesto. Usa las perlas. Les gusta lo tradicional. Lo haré. Me miró a través de la mesa, estudiando mi rostro. Pareces más calmada. ¿Pensaste en lo que dije? ¿Sobre ver a alguien? Sí, lo pensé. ¿Y? Encontré sus ojos y los sostuve. He decidido que no necesito un profesional. He decidido manejar las cosas yo misma. Roberto asintió, satisfecho. Esa es mi chica. Sabía que entrarías en razón. Se fue a su oficina después de la cena. Lavé los platos, los sequé, los guardé. Luego subí al cuarto de huéspedes y saqué el cuaderno que había escondido debajo del colchón. Durante 3 semanas había estado escribiendo todo. Fechas, nombres, cantidades, cosas que había escuchado, cosas que había encontrado. La forma de la operación de Roberto se estaba volviendo clara. Los donantes alemanes, la fundación como embudo, las compañías fantasma, los documentos con mi firma que me hacían cómplice de crímenes que no sabía que existían. Añadí la entrada de hoy. 5 de noviembre. Tarjetas canceladas. Mesada comenzada. Libros removidos de la oficina. Mensaje claro. Me están borrando. Cerré el cuaderno y lo deslicé de vuelta bajo el colchón. 2 semanas hasta la gala. 2 semanas hasta que los alemanes regresaran. 2 semanas para terminar lo que había empezado. Roberto pensaba que me estaba conteniendo. Roberto pensaba que me estaba haciendo más pequeña, más manejable, más fácil de controlar. Roberto estaba equivocado. En la oscuridad del cuarto de huéspedes, pensé en la mecedora del ático, la mujer que había amamantado a 3 hijos, que había cantado canciones de cuna, que había renunciado a todo por un hombre que la veía como nada. Esa mujer no se había ido, solo estaba esperando. Y pronto se haría escuchar. Esta historia nos fue enviada por una oyente que quiere que sepas. A veces tocar fondo es donde encuentras la fuerza para subir. Si alguna vez te has sentido borrada por alguien que decía amarte, comparte tu historia con nuestro canal. Y cuéntanos, ¿qué harías si tu esposo empezara a eliminar cada rastro de quien solías ser? El café se llamaba Café Habana, un pequeño local en calle 8 que solía visitar durante mis días de traductora. Las mismas paredes de ladrillo, el mismo olor a granos tostados, la misma mesa en la esquina donde alguna vez revisé contratos y soñé con una carrera que importara. No había estado aquí en 23 años. Carmen Vega ya estaba esperando cuando llegué. Se veía mayor, por supuesto. Ambas lo estábamos. Pero sus ojos todavía tenían esa inteligencia aguda que recordaba de nuestros días en el consulado. Elena Mendoza se levantó y me abrazó. No podía creerlo cuando recibí tu correo. Pensé que habías desaparecido de la faz de la tierra. Lo hice, en cierta forma. Nos sentamos. Ella pidió café negro. Yo pedí té de manzanilla, algo para calmar mis manos, que no habían dejado de temblar desde que salí de casa esa mañana. Entonces, dijo Carmen, recostándose, dijiste que necesitabas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesita la esposa de Roberto Mendoza de una traductora retirada?
Me había preparado para esta pregunta. Había ensayado las palabras en mi cabeza durante días, pero sentada aquí, frente a alguien de mi vida anterior, descubrí que la verdad era más fácil que cualquier guión. Necesito recordar quién era, dije, y necesito equipo. Carmen levantó una ceja. ¿Equipo? Equipo de grabación. Algo pequeño, algo que pueda capturar conversaciones sin ser notado. Estuvo callada por un largo momento, estudiando mi rostro. Podía verla calculando, evaluando, de la misma manera que solía evaluar una traducción difícil. ¿Qué tipo de conversaciones? En alemán. Elena dejó su taza de café. ¿Qué está pasando? Le conté. No todo, no la fundación, no las compañías fantasma, no mi firma en 17 documentos que podrían enviarme a prisión, pero suficiente. Los socios de negocios de Roberto, las cosas que decía de mí cuando pensaba que no podía entender, la sensación de ser borrada, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de la mujer que solía ser. Cuando terminé, Carmen estaba en silencio. Luego extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Siempre me pregunté, dijo, cuando dejaste el consulado, cuando te casaste con él, siempre me pregunté si eras feliz. Eras tan talentosa, Elena, la mejor traductora de alemán que teníamos. Y luego simplemente desapareciste. Pensé que estaba eligiendo algo mejor. Todas pensamos eso. Apretó mi mano. Puedo conseguirte lo que necesitas. Una amiga mía trabaja en consultoría de seguridad. Dispositivos pequeños, alta calidad, imposibles de rastrear. Pero Elena, ¿estás segura de esto? Lo que describes. Si Roberto se entera, no se enterará. ¿Y si lo hace? Pensé en el cuarto de huéspedes, las tarjetas canceladas, los libros empacados en cajas. Pensé en la advertencia de Andrés y los dedos fríos de Patricia, y la manera en que Roberto me miraba como si fuera un problema a resolver. Entonces al menos habré intentado, dije. Al menos habré sido algo más que decoración. Carmen asintió lentamente. Dame 3 días. El dispositivo llegó en un paquete marcado artículos de cocina. Era más pequeño de lo que esperaba. Un rectángulo negro no más grande que una memoria USB, con un micrófono diminuto que podía captar conversaciones desde el otro lado de una habitación. Carmen había incluido una nota. La batería dura 8 horas. Almacenamiento para 40 horas de audio. Buena suerte, vieja amiga. Lo escondí en el forro de mi bolso, el mismo bolso que había llevado a cada cena, cada evento de la fundación, cada reunión donde Roberto necesitaba a su esposa elegante y silenciosa. La gala era en 5 días. Sofía llamó el martes. Mamá, voy a casa este fin de semana. Estaba en la cocina, practicando con el dispositivo de grabación, probando qué tan cerca necesitaba estar para capturar audio claro. Al escuchar sus palabras, casi lo dejé caer. ¿Este fin de semana? Pero tienes clases. Pedí el viernes libre. Valentina también viene. Queremos estar ahí para la gala. ¿La gala? No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Ninguna de mis hijas había asistido a un evento de la fundación en años. Los encontraban aburridos, decían. Demasiada gente vieja hablando de dinero. Hemos estado hablando, dijo Sofía cuidadosamente, Valentina y yo, sobre ti, sobre cómo has estado últimamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sofía, estamos preocupadas, mamá. No preocupadas como papá está preocupado. No como si necesitaras un doctor o algo. Preocupadas como si algo estuviera mal que nadie nos dice. Y queremos ayudar. Me senté a la mesa de la cocina. A través de la ventana podía ver el jardín, las rosas moribundas, el roble donde mis hijos habían jugado. No hay nada que puedan hacer, dije. Mamá. La voz de Sofía era firme, tan parecida a mi propia voz de antes. Ya no somos niñas. Sabemos que algo está pasando. Andrés ha estado actuando raro. La tía Patricia llama constantemente y papá hizo una pausa. Papá ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre qué haces todo el día, sobre si pensamos que estás estable. Otra palabra que Roberto usaba. Otra manera de hacerme sonar como un problema. ¿Qué le dijeron? Le dije que estás bien. Le dije que eres la persona más estable que conozco. La voz de Sofía se suavizó. Pero quiero escucharlo de ti, mamá. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Pensé en mentir. Me había vuelto tan buena en eso durante las últimas semanas, tan hábil en usar la máscara que Roberto esperaba. Pero esta era Sofía, mi hija, la que había heredado mi terquedad y mi corazón. No estoy bien, dije en voz baja, pero lo estoy manejando, y necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti para qué? Para arreglar las cosas. A mi manera. Sofía estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era firme. De todas formas, vamos, Valentina y yo. Lo que sea que estés haciendo, no lo harás sola. La noche antes de la gala, Roberto llegó tarde a casa. Yo estaba en la sala, fingiendo leer una revista, cuando escuché su auto en la entrada. Entró oliendo a vino y ese mismo perfume sutil, floral, femenino, definitivamente no el de Patricia. «Todavía estás despierta», dijo. No podía dormir. Se sentó frente a mí, aflojando su corbata. A la luz de la lámpara, se veía cansado,
Por un momento, casi sentí lástima por él. Este hombre con el que me había casado, este hombre que había amado, este hombre que había convertido nuestra vida en una mentira. Los alemanes están emocionados por mañana, dijo. El señor Dietrich trae nuevos inversores, mucho dinero. Este podría ser el mejor año de la fundación. ¡Qué maravilloso! Necesito que seas perfecta mañana. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mi rostro. Sonríe, sé encantadora, no hagas preguntas. Esta gente es importante. Todo depende de hacerlos sentir cómodos. Entiendo. Sí, me estudió. Esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. Has estado diferente últimamente. Más callada, más contenida. Pensé que eso era lo que querías. Lo es. Asintió lentamente. Lo es. Solo quiero asegurarme de que nos entendemos. Mañana es importante. Para ambos. Encontré su mirada y la sostuve. Entiendo perfectamente, Roberto. Sonrió, satisfecho. Bien. Usa las perlas y duerme algo. Mañana es un gran día. Subió. Me quedé en la sala, escuchando sus pasos, el agua corriendo, el crujido de la cama. Cuando la casa finalmente estuvo en silencio, saqué mi teléfono y escribí un mensaje al número que Carmen me había dado. Era el número de un periodista, un reportero investigativo especializado en crímenes financieros y fraude en organizaciones sin fines de lucro. Carmen había trabajado con él hace años, cuando todavía hacía consultoría. Es cuidadoso, había dicho, meticuloso, y sabe cómo proteger a sus fuentes. Miré la pantalla del mensaje en blanco por mucho tiempo. Si hacía esto, si enviaba las grabaciones, los documentos, todo lo que había reunido, no habría vuelta atrás. Roberto sería destruido. La fundación colapsaría. Y Andrés que trabajaba en el bufete de su padre, Andrés que había defendido a Roberto en cada oportunidad, Andrés que me había dicho que me callara por el bien de todos. Andrés también caería, mi hijo, mi primogénito. El bebé que había mecido en esa silla del ático. El niño que había dibujado figuras de palitos bajo un sol amarillo. ¿Podía hacerle esto? Pensé en lo que Carmen había dicho. Eras tan talentosa, Elena, y luego simplemente desapareciste. Pensé en los libros en el almacén, los diplomas guardados, la mujer que solía ser antes de que Roberto me enseñara a hacer nada. Pensé en Sofía y Valentina, viniendo a casa para estar a mi lado, mis hijas, que de alguna manera habían crecido para convertirse en mujeres que no aceptarían el silencio. Escribí el mensaje. Tengo información sobre la Fundación Familia Mendoza. Tengo grabaciones, tengo documentos. Puedo proporcionar todo lo que necesite, pero necesito protección y necesito tiempo. La gala es mañana. Después de eso, estaré lista. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar. El rostro de Andrés pasó por mi mente. 6 años mostrándome su dibujo. Estos somos nosotros, mamá. Por siempre jamás. Presioné enviar. La respuesta llegó en minutos. La escucho. Tómese su tiempo. Cuando esté lista, aquí estaré. Borré los mensajes y subí. En la oscuridad del cuarto de huéspedes, permanecí despierta escuchando el silencio. Mañana entraría a esa gala usando perlas y una sonrisa. Estaría junto a mi esposo y actuaría el papel que él había escrito para mí. Dejaría que los alemanes creyeran que era decoración, inofensiva, invisible, y grabaría todo. Lo que pasara después, con Roberto, con Patricia, con Andrés, ya estaba fuera de mis manos. Había tomado mi decisión. Por primera vez en 28 años, me había elegido a mí misma. El reloj marcaba las 3:47 a.m. Afuera, el viento movía el roble, agitando hojas que pronto caerían. Cerré los ojos y esperé la mañana. Esta historia nos fue enviada por una oyente que quiere que sepas. A veces la decisión más difícil es la que te libera. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger a alguien que amas y protegerte a ti misma, comparte tu historia con nuestro canal. Y cuéntanos. ¿Podrías sacrificar a tu propio hijo para escapar de una vida de mentiras? La gala se celebró en el Biltmore Hotel de Coral Gables, a pocas cuadras de nuestra casa. Candelabros de cristal, manteles blancos, meseros de corbata negra llevando bandejas de plata. El tipo de evento donde la gente firmaba cheques de 6 cifras y lo llamaba filantropía. Usé las perlas. Usé el vestido negro que Roberto había elegido. Usé la sonrisa que había perfeccionado durante 28 años de matrimonio. Y en mi bolso, anidado contra el forro de seda, el dispositivo de grabación estaba funcionando. Roberto me guiaba a través de la multitud con su mano en mi espalda baja, presentándome a donantes y miembros de la junta cuyos nombres olvidaba inmediatamente. Mi esposa Elena, decía, una y otra vez, el corazón de nuestra familia. Me sonreían. Yo les devolvía la sonrisa. Nadie sospechaba nada. Los alemanes llegaron a las 8. El señor Dietrich, el señor Brandt, el señor Müller y una mujer que no reconocí. Más joven que la señora Kaufmann, con pómulos marcados y ojos azules fríos. Me miró una vez, brevemente. Luego se volteó como si yo no existiera. Esa es Ingrid,
susurró Sofía a mi lado. Se había posicionado a mi izquierda, con Valentina a mi derecha, mis hijas flanqueándome como guardias. Escuché a papá hablando con ella antes. Parecen cercanos. Ingrid, la observé cruzar el salón hacia el lado de Roberto. Él se inclinó para escuchar algo que ella dijo, y su mano rozó su brazo, casual, familiar. El toque de un hombre que la había tocado muchas veces antes. Así que esta era la mujer del hotel. Este era el perfume en su cuello. Esta era otra pieza de la mentira que había estado viviendo. «Mamá», dijo Valentina en voz baja. «¿Estás bien?» «Estoy bien». Ajusté mis perlas y seguí sonriendo. «Quédense cerca de mí esta noche». Las dos. Los discursos de la cena comenzaron a las 9. Roberto tomó el podio para agradecer a los donantes, elogiar el trabajo de la fundación, prometer un impacto aún mayor el próximo año. Habló sobre educación, oportunidad, la importancia de retribuir. Sonaba sincero, siempre lo hacía. Me senté en la mesa principal con Sofía y Valentina, picoteando un salmón que no podía saborear, asintiendo a conversaciones que no podía escuchar. El dispositivo de grabación había estado funcionando por 2 horas. Había capturado las conversaciones de Roberto con el señor Dietrich, su intercambio susurrado con Ingrid, una llamada telefónica que tomó en el pasillo donde mencionó la transferencia de Múnich y las nuevas cuentas. No era suficiente, necesitaba más. Después de la cena, los invitados se dispersaron en grupos más pequeños. Roberto se disculpó para hablar con inversores en una sala privada. Le dije a Sofía que iba al baño y me escabullí. El pasillo estaba silencioso, alfombrado, bordeado de pinturas al óleo de escenas históricas. Podía escuchar la voz de Roberto detrás de una puerta cerrada al final del corredor. Caminé hacia ella lentamente, mis tacones silenciosos sobre la alfombra gruesa. «Entender el calendario», estaba diciendo Roberto. «Las transferencias necesitan ocurrir antes de fin de trimestre. La firma de Elena ya está en los formularios de autorización. ¿Y si hay preguntas?» La voz del señor Dietrich, calmada y medida. «No las habrá. Ella ni siquiera lee lo que firma. 28 años y todavía cree que la fundación realmente ayuda a la gente». Roberto se rió. «La idiota útil perfecta». Presioné mi bolso contra la puerta, inclinando el micrófono hacia la rendija en la parte inferior. «¿Qué hay del niño?», preguntó el señor Brandt. «Ingrid dice que está creciendo», haciendo preguntas. «Max tiene 8 años, no entiende nada todavía, e Ingrid sabe mantenerlo callado. Ha sido bien compensada». Max, un niño, el hijo de Roberto. Mi mano tembló contra la puerta. Dentro de la sala, siguieron hablando. Cantidades, cuentas, calendarios. Lo grabé todo. Cada palabra, cada nombre, cada crimen. Estaba tan concentrada en la conversación que no escuché los pasos detrás de mí. «Mamá», me di la vuelta. Andrés estaba en el pasillo, su rostro pálido, sus ojos abiertos. «¿Qué estás haciendo?», susurró. No podía hablar, no podía moverme. Mi hijo me estaba mirando, a mi bolso presionado contra la puerta, a la tenue luz roja del dispositivo de grabación visible a través de la tela. «Mamá, ¿qué es eso? Estás...». Se detuvo. Su expresión cambió de confusión a comprensión a algo que no podía nombrar. «Los estás grabando». «Andrés, ¿cuánto sabes?». Miré a mi hijo. 26 años, tan parecido a su padre, tan seguro de su lugar en el mundo, pero en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo, no de mí, de lo que yo pudiera haber descubierto. «Todo», dije, «lo sé todo». Andrés estuvo en silencio por un largo momento. Dentro de la sala, Roberto se rió de algo que dijo el señor Dietrich. «Ven conmigo», dijo Andrés finalmente. «Hay algo que necesitas ver». Me guió por una escalera trasera, a través de un corredor de servicio, hasta el estacionamiento donde su auto estaba esperando. Ninguno de los dos habló. El silencio se sentía frágil, rompible, como vidrio a punto de quebrarse. Condujo hasta la oficina de Roberto. El edificio estaba oscuro, vacío un sábado por la noche. Andrés tenía llaves. Por supuesto que las tenía. Era el hijo de Roberto, su protegido, su heredero aparente. «Encontré esto la semana pasada», dijo Andrés mientras subíamos en el ascensor. «No lo estaba buscando un contrato que papá me pidió que archivara». Y abrí el cajón equivocado en su escritorio. Su voz era plana, controlada. La voz de alguien sosteniéndose a sí mismo solo por voluntad. «Debí haberte dicho entonces. No sabía cómo». La oficina era exactamente como la recordaba de mi única visita hace años. Muebles de caoba, sillas de cuero, premios en las paredes. Andrés caminó al escritorio de Roberto y abrió el cajón inferior. Adentro había una caja fuerte. Él sabía la combinación. «La memoricé por accidente», dijo. «Vi a papá abrirla una vez, cuando estaba trabajando tarde. No pensé nada en ese momento». La caja fuerte se abrió con un clic. Andrés metió la mano y sacó una carpeta, una pila de fotografías y una memoria USB negra. «La carpeta son registros financieros», dijo. «Compañías fantasma, cuentas offshore,
calendarios de transferencias. Tu firma está en la mitad de ellos. La puso a un lado. Las fotografías. Me las entregó. Mis manos temblaban mientras las miraba. Ingrid, más joven, sonriendo a la cámara. Ingrid embarazada. Ingrid sosteniendo a un bebé recién nacido con los ojos de Roberto. El bebé creciendo hasta ser un niño pequeño, luego un niño. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de fútbol. Una familia. Una familia secreta que Roberto había estado construyendo durante 8 años mientras yo criaba a nuestros hijos y firmaba sus documentos y actuaba mi papel. Su nombre es Max, dijo Andrés en voz baja. Tiene 8 años. Vive en Múnich con su madre. Papá los visita 4 veces al año. Ha estado pagándole a Ingrid $8,000 al mes desde que nació el niño. No podía hablar. No podía respirar. Hay más. Andrés tomó la memoria USB. Esto tiene todo. Las finanzas reales de papá, las operaciones reales de la fundación. Correos electrónicos, contratos, grabaciones de llamadas telefónicas. Lo guardo todo, mamá. Evidencia de todo lo que ha hecho. ¿Por qué guardaría evidencia? Seguro. En caso de que sus socios alguna vez se volvieran contra él. La voz de Andrés se quebró. Me dijo una vez que los criminales más inteligentes siempre tienen palanca. Pensé que estaba bromeando. Extendió la memoria USB. La miré fijamente. Pequeña, negra, de apariencia inocente. La llave para destruir todo. Hay algo más aquí, dijo Andrés. Algo que no vas a querer ver. ¿Qué? No podía mirarme a los ojos. Un documento, fechado hace 3 meses. Es un Nuevo Testamento. ¿Un testamento? Papá cambió su plan de herencia. Sofía, Valentina y yo todavía estamos incluidos, pero nuestras partes han sido reducidas. Significativamente. Tragó con dificultad. La mayoría del patrimonio va para Max y para la tía Patricia, por sus años de servicio leal. La habitación se inclinó. Me agarré del borde del escritorio para estabilizarme. Iba a dejarles todo a ellos, dije. No todo, pero la mayoría. La casa, las inversiones, los activos de la fundación. Andrés finalmente me miró y vi que sus ojos estaban húmedos. Mamá, lo siento tanto. Lo defendí. Te dije que te callaras. Pensé, su voz se quebró. Pensé que lo conocía. Pensé que estaba protegiendo a nuestra familia. Miré a mi hijo. Este hombre que había criado. Este hombre que había amado. Este hombre que había elegido a su padre sobre mí una y otra vez. Y vi lo que no había podido ver antes. Él era tan víctima como yo. Manipulado, usado, engañado. No sabías, dije. Debí haber sabido. Debí haberte escuchado. Me estás escuchando ahora. Tomé la memoria USB de su mano. Estaba tibia por su agarre, lo suficientemente pequeña para desaparecer en mi palma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debí haber hecho hace años. Puse la memoria en mi bolso, junto al dispositivo de grabación que todavía estaba funcionando, todavía capturando cada palabra. Voy a decir la verdad. Andrés asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Miré a mi hijo. Por primera vez en años, vi al niño que había dibujado figuras de palitos bajo un sol amarillo. El niño que había creído en él para siempre. Necesito que elijas, dije. Tu padre o tu familia. Ya no puedes tener ambos. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, la ciudad zumbaba con el tráfico del sábado por la noche, ajena al mundo que se derrumbaba en esta oficina oscura. Te elijo a ti, dijo Andrés finalmente. Nos elijo a nosotros. Extendí la mano y tomé la suya. Sus dedos estaban fríos, temblando, pero se aferraron con fuerza. Entonces vamos a casa, dije. Tenemos trabajo que hacer. Esta historia nos fue enviada por una oyente que quiere que sepas. A veces las personas que más nos lastiman son las que finalmente nos ayudan a sanar. Si alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te traicionó, comparte tu historia con nuestro canal y cuéntanos, ¿podrías aceptar de vuelta a tu hijo después de que eligió a tu enemigo sobre ti? El FBI llegó un martes por la mañana, 3 días después de la gala. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché los autos entrar en la entrada. 4 subs negras, sin sirenas, sin drama, solo eficiencia silenciosa, la manera en que a Roberto siempre le gustaba que se condujeran sus negocios. Estaba en su oficina cuando tocaron. Abrí la puerta y me hice a un lado sin decir una palabra. Los agentes pasaron junto a mí con asentimientos corteses, sus placas ya visibles, sus rostros profesionalmente inexpresivos. ¿Roberto Mendoza?, dijo el agente principal. Escuché la voz de Roberto desde la oficina, calmada al principio, luego elevándose. Preguntas, negaciones, el crujido de papeles, el clic de las esposas. Cuando lo trajeron por el pasillo, su rostro estaba pálido, sus ojos salvajes de incredulidad. Elena se detuvo frente a mí, los agentes sosteniendo sus brazos. Elena, esto es un error. Llama a Andrés, llama al abogado, diles... ¿Decirles qué, Roberto? Me miró fijamente. Observé la comprensión amanecer en sus ojos. Lenta al principio, luego toda de golpe, como un amanecer que no podía detener. ¿Tú? Susurró. Fuiste tú. No respondí.
No necesitaba hacerlo. 28 años de matrimonio, y nunca me había visto realmente. Ahora finalmente lo hacía. Los agentes lo llevaron al auto. Me quedé en la puerta y observé hasta que las SUVs desaparecieron por la esquina. Luego entré, serví mi café y me senté a la mesa de la cocina en el silencio de mi casa vacía. Se había terminado. La investigación se había movido rápidamente una vez que Andrés entregó la memoria USB al periodista, quien la entregó al FBI. Las grabaciones de la gala, combinadas con los documentos financieros de la caja fuerte de Roberto, pintaban un cuadro tan claro que ni siquiera los costosos abogados de Roberto podían difuminarlo. Lavado de dinero, evasión fiscal, fraude, 20 años de crímenes, documentados en su propia letra meticulosa, firmados con su propia firma elegante. Y la mía. Mi firma estaba ahí también, en 17 documentos que nunca había leído. Pero Andrés se había asegurado de que el FBI entendiera. Yo era una víctima, no una conspiradora. Un escudo involuntario, no una participante dispuesta. Los fiscales acordaron concederme inmunidad a cambio de mi testimonio. Roberto enfrentaría juicio. Roberto probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Y yo finalmente sería libre. Patricia llamó esa tarde. Elena, tienes que ayudarme. Su voz era aguda, en pánico. Nada como la confianza suave que había escuchado en las cenas durante años. Han congelado mis cuentas. Todas. El dinero que Roberto transfirió, dicen que es evidencia. Dicen que podrían acusarme como cómplice. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y miré por la ventana al jardín. Las rosas todavía se estaban muriendo, pero había dejado de intentar salvarlas. Algunas cosas no valían la pena salvar. ¿Elena? ¿Estás ahí? Estoy aquí, Patricia. Tienes que decirles que no sabía. Decirles que solo estaba siguiendo las instrucciones de Roberto. Decirles que, la interrumpí, que tomaste $200,000 para ayudar a tu cuñado a esconder dinero de tu propia hermana, que usaste sus esmeraldas y comiste en su mesa y lo viste borrarme pieza por pieza y no dijiste nada. Silencio en la línea. Leí tu correo electrónico, Patricia. El que le decías a Roberto que no prestó atención a nada. El que le agradecías por tener razón sobre mí. Elena, ¿puedo explicar? No, no puedes. Mi voz era firme, calmada, más fría de lo que jamás la había escuchado. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Colgué y bloqueé su número. Luego subí y encontré la caja de terciopelo, donde guardaba los aretes de esmeralda que ella había admirado tantas veces. Los puse en un sobre, lo dirigí a la oficina del FBI y lo dejé junto a la puerta para enviarlo después. Familia ayudando a familia. Eso es lo que Roberto siempre decía. Sofía y Valentina llegaron esa noche. Habían conducido juntas desde Orlando y Gainesville, sus autos llenos de comestibles y vino y la energía determinada de hijas que se negaban a dejar que su madre enfrentara esto sola. Nos quedamos un tiempo, anunció Sofía, cargando bolsas a la cocina. No discutas. No iba a hacerlo. Valentina me abrazó fuerte. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. Miré a mis hijas, fuertes, feroces, nada como la decoración que Roberto había tratado de hacerme. Tengo algo que mostrarles. Las guié al ático. La mecedora estaba donde la había dejado, polvorienta y esperando. Juntas, las tres la bajamos por las escaleras, a través del pasillo, hasta la sala. La pusimos junto a la ventana, en el lugar donde solía estar el sillón de cuero de Roberto. Mamá, dijo Sofía suavemente, ¿esta es la silla donde nos mecías? Lo es. Recuerdo esto. Valentina pasó su mano por la madera desgastada. Me cantabas. Cuando era pequeña y no podía dormir. Yo también recuerdo. Nos quedamos ahí en silencio. 3 mujeres en una casa que finalmente era nuestra. Andrés vino a la mañana siguiente con café y documentos. Había renunciado al bufete de Roberto, su propia elección, antes de que pudieran despedirlo. La investigación lo limpiaría de cualquier delito, pero su carrera en ese mundo había terminado. No parecía importarle. Encontré algo más en los archivos de papá, dijo, extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina. Las escrituras de propiedades, las de direcciones que no reconocíamos. ¿Qué hay con ellas? Están a tu nombre, mamá. Todas. Papá las puso a tu nombre hace años, probablemente por cuestiones fiscales. Un condominio en Key Biscayne, una cabaña en Carolina del Norte, una propiedad de alquiler en Coconut Grove. Me miró. Estaba tan enfocado en esconder sus crímenes que olvidó que había escondido activos a tu nombre también. El FBI no puede tocarlos. Son tuyos. Miré los documentos. 3 propiedades que nunca había conocido, con un valor combinado de 3 millones. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para vivir en mis propios términos. Irónico, dije. Pasó 28 años asegurándose de que no tuviera nada, y al final me dio todo lo que necesito. Andrés sonrió. Una sonrisa real, la primera que había visto de él en meses. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero tengo tiempo para descubrirlo. La tarde antes de la audiencia de imputación de Roberto, conduje a la cárcel del condado para la última visita que jamás haría. Estaba más delgado de lo que recordaba, más canoso, disminuido en su uniforme naranja. El hombre que había comandado salones y firmado negocios millonarios, ahora estaba sentado detrás de un vidrio, esperando permiso para hablar. ¿Por qué? Preguntó. Después de todo lo que te di, la casa, la vida, los hijos,
¿Por qué destruirlo todo? Miré a mi esposo, este extraño junto al cual había dormido durante 28 años, y no sentí nada, ni enojo, ni satisfacción, ni dolor. Solo vacío, y debajo de él, algo que podría haber sido paz. No me diste nada, Roberto. Tomaste mi carrera, mi identidad, mi familia. Tomaste todo y me hiciste agradecerte por ello. Me incliné hacia adelante, pero cometiste un error. Olvidaste que hablaba alemán. Olvidaste que entendía cada palabra. Su rostro palideció. Ich habe alles verstanden, dije. Entendí todo, desde la primera cena. Me levanté y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, lo escuché llamar mi nombre, pero no me di la vuelta. Tenía una cosa más que hacer. Las perlas estaban en su caja de terciopelo en mi tocador, donde las había puesto la noche de la gala. Las tomé y las sostuve a la luz. $15,000 de silencio, 27 años de obediencia elegante. Escribí una nota en un pequeño pedazo de papel. Ich habe alles verstanden. Luego conduje a la cárcel del condado, entregué la caja en la recepción y pedí que se la entregaran a Roberto Mendoza. De su esposa, dije. Su ex esposa. Ingrid llegó un domingo. Estaba en el jardín, no cuidando las rosas. Finalmente las había arrancado, raíces y todo, sino plantando nuevas flores. Lavanda, salvia, flores silvestres que podían sobrevivir sin cuidado constante. Sofía me estaba ayudando, sus manos sucias, su rostro en paz. El taxi se detuvo en la acera. Una mujer bajó, rubia, cansada, mayor que las fotografías en la caja fuerte de Roberto, y junto a ella, sosteniendo su mano, un pequeño niño con cabello oscuro y ojos que reconocí. Los ojos de Roberto, los ojos de mi esposo, en el rostro de un niño. Señora Mendoza, la voz de Ingrid era acentuada, vacilante. Perdone por venir sin llamar. No sabía a dónde más ir. Me levanté lentamente, quitándome los guantes de jardinería. Sofía se acercó a mí, protectora. Han congelado todo, continuó Ingrid. Las cuentas que Roberto abrió para nosotros. El apartamento en Múnich. No tengo nada. Max no tiene nada. Miró al niño, luego a mí. Sé que no tengo derecho a pedir. Sé lo que fui para su esposo. Pero Max es inocente. Él no eligió a su padre. Miré al niño, 8 años, confundido, aferrándose a la mano de su madre en un país extraño donde no hablaba el idioma. Un niño que no había hecho nada malo excepto nacer del hombre equivocado. Sofía tocó mi brazo. Mamá, pensé en todo lo que Roberto me había quitado. Mi carrera, mi confianza, mi hermana. 28 años de mi vida, pasado siendo alguien que nunca debía haber sido. Y ahora, parada en mi puerta, estaba la complicación final. El niño que él había engendrado mientras me mentía. La mujer que él había amado mientras me llamaba decoración. Debería haberlos odiado. Debería haberlos rechazado, cerrado la puerta, protegido lo que quedaba de mi corazón herido. Pero estaba cansada de ser la mujer que Roberto había creado. La mujer que sonreía y asentía y nunca hacía preguntas. La mujer que dejaba que otros decidieran quién debía ser. Miré a Ingrid, miré a Max. Pasen, dije, ya veremos qué hacer. Sofía me miró fijamente. Mamá, ¿estás segura? No estaba segura. No estaba segura de nada, ni de quién era, ni de lo que venía después, ni de si podía perdonar u olvidar o seguir adelante. Pero estaba harta de la certeza. La certeza había sido el dominio de Roberto. El mío era algo más desordenado, más difícil, algo que se parecía mucho a la esperanza. Los ojos de Ingrid se llenaron de lágrimas. Gracias, señora Mendoza. Elena, dije. Mi nombre es Elena. Los guié dentro de la casa que finalmente era mía, llena de mis hijas y mi mecedora y el fantasma de la mujer que solía ser. Max miró alrededor con ojos abiertos, todavía sosteniendo la mano de su madre. ¿Les gustaría un té?, pregunté. Ingrid asintió, incapaz de hablar. Fui a la cocina a poner la tetera. A través de la ventana podía ver el jardín, la lavanda que acababa de plantar, el espacio vacío donde solían estar las rosas, el roble donde mis hijos habían jugado y crecido, y se habían convertido en las personas que eran. No sabía qué pasaría después, con Ingrid, con Max, con el juicio, con el resto de mi vida. Pero por primera vez en 28 años, no tenía miedo de no saber. Era libre. La tetera comenzó a silbar. Serví el agua, arreglé las tazas y llevé la bandeja a la sala donde mis hijas estaban sentadas, con la amante de mi esposo y el hijo de mi esposo. Era, pensé, la reunión familiar más extraña que jamás había organizado. Pero quizás estaba bien. Quizás la familia no se trataba de sangre o matrimonio, o las mentiras que la gente contaba para mantenerte pequeña. Quizás la familia se trataba de elegir, cada día, una y otra vez, estar presente para las personas que te necesitaban. Le entregué su té a Ingrid. Le sonreí a Max. Me senté en mi mecedora junto a la ventana y miré hacia el jardín que finalmente estaba aprendiendo a cuidar. El sol se estaba poniendo sobre Coral Gables.